porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas. Muy buenas tardes, hoy felices porque estamos otro día aquí en Crónicas de Salud. Hoy es jueves, un día maravilloso, con un sol radiante, con nuevos visitantes. Tenemos nuevas oportunidades para hacer las cosas bien o mucho mejor. En el día de hoy estamos súper contentos porque tenemos una visita que ya es parte de nuestra familia. La doctora Charina. ¿Cómo está usted? Le digo que se anuncie ella misma para que ella ponga el caché que ella prefiera, la voz que más le guste. No obstante eso, que diga todas sus especificaciones que ella es. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, doctora? Para que los oyentes sepan y no se muevan de su sintonía. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias nueva vez por la invitación. Como ya mencionamos, yo soy la doctora Charina Fun. Yo soy otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello. Los otorrinos nos caracterizamos por hacer cirugías endoscópicas nasales, o sea, a través de los orificios naturales de la nariz, y también hacemos cirugía de base de cráneo. Así es que hoy vamos a hablar de uno de los orificios naturales, que son los oídos. Vamos a ver cuáles sus funciones, para qué sirven. Muchos creen, no, solo para escuchar. Los oídos solo sirven para escuchar. No, señores, hoy vamos a conocer su parte integral y anatómica que tienen como parte de tejido histológicamente conversando.
Y cuando ese oído se contamina y se infecta, que produce una otitis media, ¿cuáles son sus complicaciones y cómo debemos prevenirla? ¿Verdad que sí, doctora? Así es. Nuestros oyentes saben que nosotros en Crónicas de Salud nos encanta prevenir. Creemos en la medicina preventiva. Buenas tardes, Roxy. Buenas tardes, doctora. La veo muy buena moza, Roxy. ¿Tiene otra Gracias. actividad, otra gala? No, nada que ver, normal. Ah, ¿Será que bueno. tengo el lindo revolteado, como dicen popularmente? Ah, bueno, yo creo que sí, Roxy, definitivamente. También a nuestro querido Jonathan, ese es el que nos controla aquí dentro de cabina. Nos hace más señas que en muchas de las ocasiones ni la entendemos, pero a medida de esto es una relación, vamos comprendiéndonos y evolucionando. Perfecto. Así es que no se muevan de su sintonía, que en breve volvemos. Nuestro tema central. Somos un otorrino y hoy vamos a hablar del oído y sobre todo las infecciones en el oído. No vamos a decir el nombre profesional, ¿o sí lo decimos? Sí, podemos decirlo. Claro, pues una otitis media. Hoy vamos a hablar de la otitis media, que no es más que una infección. Del oído medio. Antes de poder definir bien el término, es bueno que sus radioescuchas sepan que el oído se divide en 3 estructuras. Así es. Un oído externo, un oído medio y un oído interno. Por lógica, podemos entender que el término otitis media implica la infección o el proceso inflamatorio del oído medio. Hablamos de oído medio, de la estructura que se encuentra detrás de la membrana timpánica. Es decir, que nosotros podemos observarla Una membranita blanca, como de diamante. transparente, muy delgada de hecho, y que en muchas ocasiones se ve lastimada por la penetración de cuerpos extraños. Ustedes saben que el dominicano es muy curioso y se introduce hisopos, pinchos, En los niños sobre todo. plumas y cuerpos extraños de cualquier índole a través del conducto, o sea, a través del oído, y quedan allí. Pero esos cuerpos extraños solo llegan a oído externo, a menos que esos cuerpos extraños perforen la membrana timpánica y entonces, después que atraviesen la membrana timpánica, el cuerpo extraño se localiza en oído medio, no solo en oído externo, siendo su extracción a través del mismo conducto un poco más compleja. Doctora, vamos a explicarle cuáles estructuras forman el oído externo para que el que nos escucha, los oyentes, entiendan y se vayan ubicando, vamos a decir geográficamente, pero en nuestro oído. Exactamente. Lo que todos vemos a simple vista es la oreja o pabellón auricular. Eso es una estructura del oído externo y la otra parte lo conforma el conducto auditivo externo. El conducto, como su nombre lo indica, es un trayecto que tiene una longitud variable, que tiene una porción móvil. Por eso cuando Movilizamos el oído. se puede movilizar el oído, sobre todo el tercio externo, o sea que uno lo puede movilizar hacia adelante, hacia detrás. Lo que hacen las madres cuando castigan. Cuando castigan. Sin embargo, hay una porción del conducto que es fija, que está incrustada en el hueso temporal, es decir, que es una estructura ósea, que esa no se puede mover. Eso es lo que corresponde a oído externo. Ahora bien, el oído medio, a su vez, va a estar dividido en 3 estructuras. Una porción anterior, formada por la trompa de Eustaquio, una porción media formada por la cavidad timpánica o caja timpánica y una porción que está hacia más atrás que está localizada en la mastoides. Esas 3 estructuras Ese es conforman el hueso que está pegadito aquí en la cara, en la parte de atrás. en la parte de atrás, que en muchas ocasiones los padres acuden a la consulta diciendo que sienten que ese hueso está duro. Realmente esa es la que se contexto. inflama. Se puede inflamar por procesos infecciosos que podemos desglosar. Entonces, cuando tenemos una otitis media aguda, porque le podemos poner ese apellido, hay agudas, hay con efusión, hay otitis medias crónicas. Las otitis medias agudas es una infección, un trastorno inflamatorio agudo, es decir, que se caracteriza por una inflamación del oído medio. Este va a tener una sintomatología muy variada. En los pacientes pediátricos hay mucha irritabilidad, es decir, que están muy inquietos, lloran bastante, presentan mucho dolor. Y es importante recordar que está asociada en la mayoría de las ocasiones a una infección del tracto respiratorio, a lo que conocemos como un proceso gripal. Pero estos pacientes por lo general no tienen otorrea, es decir, el oído está completamente seco, porque como No expulsan secreciones. por lo general no, en primera instancia no, porque las secreciones se encuentran contenidas detrás de la membrana timpánica. Ahora bien, ¿cómo puede llegar ese moco
a través de esa membrana timpánica que se encuentra íntegra. De manera natural, el cuerpo tiene relaciones con otras estructuras y el oído también lo hace. El oído se comunica con la parte de atrás de la nariz que se denomina nasofaringe. El oído medio produce moco en condiciones normales, pero en condiciones normales ese moco debe drenarse, debe expulsarse y hacia debe pasar atrás. A los bronquios y se puede inclusive deglutir. Los niños hacen mucho esa parte. Sí, claro que sí, lo cual no es patológico porque la cantidad de moco que se produce es un moco de una cantidad aséptico, exactamente, y que no compromete la funcionalidad del ser humano. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una infección viral, sobre todo una gripe común, el moco se hace más espeso. Y aunque inicialmente es un proceso viral, nuestro organismo tiene bacterias dentro de la nariz y dentro del oído, aprovechan ese estado de defensa baja y se multiplican con mayor facilidad. Entonces, el proceso de ese moco, que antes era totalmente aséptico, se vuelve infeccioso por la patológico por la colonización de algunas bacterias. Entonces, usted dice, doctora, que la causa frecuente de una otitis media por lo regular puede ser viral. Así es. La fase de transmisión es continua de un órgano a otro. Y que por lo regular, como nosotros manejamos un flujo a nivel de fosas nasales, en la parte posterior de las fosas nasales, que es normal, que no tiene ninguna implicación patológica y que por lo regular tanto la boca como la nariz y los bronquios deben estar húmedos. Húmedos, exactamente. De manera natural se produce moco en el oído medio porque el oído medio forma parte del tracto respiratorio superior. Eso es una estructura normal. Ahora bien, con los procesos infecciosos, ese moco espeso y se produce aún más, hay una sobreproducción de moco, a ese moco se le hace mucho más difícil drenarse, hace casi imposible poder irse de manera natural hacia detrás de la nariz. Por eso cuando nosotros tenemos gripe sentimos que el oído está lleno, que el oído está tapado, a veces tienen que hablarnos un poco más alto porque decimos que no escuchamos bien. Hipoacusia se llama. Hipoacusia, exacto. Y realmente no escuchamos bien porque hay mucho moco dentro de esa membrana timpánica. Pero cuando ese moco, como mencionamos, está colonizado por algunas bacterias, entonces produce mucho malestar general, mucho dolor de oído, y nosotros podemos hacer el diagnóstico aparte de esos síntomas cuando miramos el oído y vemos que la membrana timpánica, que inicialmente dijimos que debe estar transparente o un color opaco, delgado, en los pacientes que tienen un proceso de otitis media aguda, esa membrana se pone muy roja, es decir, se pone hiperémica, se pone abombada e incluso podemos ver pus detrás de la membrana timpánica. Recordamos que en la mayoría de las ocasiones no hay una otorrea, es decir, no hay una salida de secreción visible a través del conducto, porque con el paso de los días ese moco de manera inteligente va hacia atrás. Sin embargo, en algunas ocasiones la acumulación de moco es tan importante dentro del oído medio que va a producir entonces que el moco busque otra vía alterna para poder salir. Entonces se perfora de manera espontánea esa membrana timpánica y sí podemos ver las secreciones a través del conducto. Doctora, eso es muy importante. Sinceramente es maravilloso, aunque un poquito complicado la patología. El oído es un órgano muy noble, muy delicado, que debemos protegernos porque tiene varias funciones. Antes de continuar desarrollando el tema, nos gustaría saber cuáles son las funciones de nuestros oídos y por qué es tan importante. Y por qué cuando tenemos un dolor en el oído por un proceso infeccioso, inflamatorio o viral, podemos perder lo que es el equilibrio en nuestro caminar. Otra parte del oído que no mencionamos es el oído interno, es el que está más hacia adentro, más hacia atrás y que tiene contacto íntimo con el cerebro, específicamente con la fosa craneal posterior. Entonces, en el oído interno se encuentra el órgano del equilibrio, el órgano periférico. Eso quiere decir que cuando en muchas ocasiones al masculino sobre todo se le da alguna bofetada o se tiene algún impacto o jugando, un golpe o un trauma. Exactamente.
uno siente que se marea, que pierde el equilibrio de manera transitoria, y es porque dentro del oído se encuentra el órgano periférico del equilibrio. De hecho, hay muchas patologías. La causa más frecuente del vértigo periférico se localiza a nivel del oído. Exactamente, a nivel del oído, que sería otro tema. Pero esas tres estructuras, tanto el oído externo, el oído medio y el oído interno, se encuentran relacionados, de tal manera que una infección que solo debe localizarse en oído medio puede llegar hacia oído interno y producir complicaciones que en algunas ocasiones son irreversibles. Doctora, qué chulo tener un especialista que conozca el tema, pero usted sabe que yo hago la comparación de una manera popular para edificarme personalmente, que nuestro oído es como una tambora. Sí, realmente es así. Cuando nosotros recibimos un sonido que se recibe a través de ondas sonoras, esa membrana timpánica debe estar tensa, y la membrana timpánica va a tener una articulación, es decir, se va a unir con unas estructuras óseas, con unos huesecitos que son pequeñitos. Y tienen nombres muy peculiares. Tienen nombres muy peculiares, el martillo, el yunque y el estribo, que están relacionados en esa misma dirección, y que cuando vibra esa tambora, esa membrana timpánica, esa transmisión del sonido debe hacerse desde la membrana timpánica hacia los huesecillos y finalmente hacia el oído interno. De tal manera que si tenemos algún proceso infeccioso en oído medio, esa transmisión del sonido se puede ver interrumpida, y por eso se justifica que el paciente no escuche bien, que se tenga una hipoacusia, en ese caso conductiva. Doctora, entonces vamos a explicar algo. Dentro de nuestros oídos nosotros vemos folículo piloso, lo que le dicen pelitos. Y vemos que están en direcciones diversas. Muchos tienen hasta que salen al exterior, sobre todo las personas más adultas que exceden los 40 años. Pero los niños también tienen un folículo piloso fino, delgadito, que uno tiene que observar muy bien, y que por lo regular los padres les encantan utilizar un hisopo, tratar de limpiarlo, lo introducen en el conducto externo y quizás hasta más allá, y le producen una otitis media. Y una perforación, sí. La distribución de los folículos pilosos en el conducto auditivo externo solo se localizan en el tercio externo. En la parte ósea no hay folículos pilosos. Ellos tienen funciones descritas. Las glándulas ceruminosas, que es el que produce el cerumen, de manera normal, sin uno limpiarse el oído, se va a tener un mecanismo de autolimpieza. ¿Qué quiere decir eso? Que sin uno limpiarse, se limpian. El oído se limpia a través del movimiento de esos folículos pilosos. Ahora bien, cuando nosotros tenemos alguna manipulación de esos folículos o alteramos el conducto, podemos producir distorsión en el drenaje normal de esa cera, y en algunas ocasiones entonces se impacta, se acumula, y el paciente va a la consulta porque siente que no escucha, que el oído está tapado, y es porque tiene una acumulación de cerilla, sobre todo en los pacientes. Porque lo cambiaron la dirección. Exactamente, porque cambian el trayecto natural de esa producción de glándulas ceruminosas. Doctora, entonces ya tenemos dos causas, diríamos, de otitis: la traumática por un mal uso de algunas herramientas de limpieza, que podemos irritar el conducto y podemos producir una infección; las virales, pero y usted también mencionó la bacteriana, que son de forma interna por las microbiotas que cambian a la parte patológica. Pero cuando utilizamos, por ejemplo, las piscinas, las playas, donde existe un acúmulo importante de personas que inclusive hacen sus higienes a nivel de piscina, que no tienen una educación, un protocolo de limpieza, nuestros hijos también pueden contaminarse y hacer una otitis. Pueden contaminarse, pero si un paciente tiene la membrana timpánica íntegra, que es la mayoría de la población, esa contaminación solo se limita al oído externo. Sería una otitis externa, no una otitis media. O sea, una infección del conducto o del pabellón auricular por una proliferación o porque el agua donde se sumergió el paciente no está lo suficientemente clorada. Esas infecciones son generalmente autolimitadas. De hecho, hay una otitis que se denomina a sí mismo otitis del nadador, pero es una otitis externa. Sin embargo, si el paciente tiene una perforación en ese tímpano antigua, ya sea porque se haya introducido por ruido, por un disparo, exactamente, traumática, o por la trauma, que es la causa más frecuente, es decir, que porque se introdujo algún cuerpo extraño y se manipuló y se perforó la membrana timpánica, entonces esas secreciones que llegan a la piscina o el agua de baño no se limitan al oído externo, sino que pasan a través de esa perforación hacia el oído medio y pueden llevar a varias complicaciones.
Doctora, ¿cuál es la población más afectada en una otitis media en cuanto a edad, raza y sexo? Sí, la otitis media aguda se ha descrito que representa la causa más frecuente de consulta en la población pediátrica. Los pacientes por debajo de 6 años, más del 90% ha tenido al menos un episodio de otitis media aguda, porque qué niño no ha tenido gripe y se ha acumulado mucho moco detrás de su oído medio. Los pacientes por debajo de 2 años son muy susceptibles a las infecciones de otitis media aguda, porque ese conductito que mencionamos se comunica el oído con la parte de atrás de la nariz, que es la nasofaringe. Ese conducto en los pacientes pediátricos es más corto y es más horizontal, es decir, es más lineal, lo que permite que el paso de moco sea aún más fácil. En el adulto ese conducto no es tan recto, lo que favorece o que protege de manera preventiva, podemos decirlo. Y tiene medios de defensa. Y que tiene medios pueden de defensa, deglutirlo. exactamente. Entonces, en el adulto es un poco más difícil que se produzca el episodio de otitis media aguda, pero en la población pediátrica por esa razón. Hay un grupo de riesgo, por así decirlo, los pacientes que no recibieron lactancia materna durante los primeros 6 meses de manera exclusiva, los pacientes que están en hacinamiento o en guarderías, es decir, esos pacientes que están en un lugar donde los cuidan, hay muchos niños juntos, aquellos pacientes que son fumadores pasivos, es decir, que algún familiar fuma, Esposo, amigo, hermano. exactamente, que está cerca al niño, fuma, y ese humo del cigarrillo produce una alteración en el movimiento de los cilios para mover el moco, lo que va a generar una acumulación. También se ha relacionado el sexo masculino, que es ligeramente superior a tener este tipo de infecciones, así como también niveles socioeconómicos bajos, y se ha relacionado también la raza negra, que tiene mayor predisposición a episodios de otitis medias agudas. Muy importante mencionar acá algunos pacientes que tienen alteraciones craneofaciales, como los niños con paladar hendido y labio leporino, así como también los pacientes con síndromes de Down. Son un grupo poblacional muy susceptible para desarrollar otitis medias agudas porque tienen trastornos en los movimientos que permiten la apertura y el cierre de la trompa de Eustaquio. Doctora, eso es tan chulo. Uno ve en la imagen, las personas que le gustan el YouTube, le gustan Gmail, le gustan... O nosotros podemos observar imágenes del oído donde la dirección de esos cilios, que son, como se llaman esos folículos, tienden a ser de derecha a izquierda, una manera ascendente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en esos bebés donde hay un trastorno de alteración cromosomática, donde tienen alteración congénito, Uh-huh. cambia la dirección. Cambia la dirección en pacientes con trastornos ciliares por síndrome de Cartagener, por ejemplo, algunos... Los varones, que es una causa de infertilidad, doctora, también, y de rinitis. Y de rinitis muy frecuentemente, entonces se pueden ver afectados también de infecciones de oído medio. Hay otras causas de infecciones de oído medio, como por ejemplo las infecciosas, y que en algunas ocasiones se prolonga esta infección y se convierte entonces en una otitis media crónica, llamándose así cuando el proceso infeccioso tiene una duración superior a los 3 meses o igual a las 12 semanas. Doctora, entonces el sexo masculino es más frecuente, menos de 6 años, o sea, antes de ese intervalo de tiempo, y los niños que trabajan en guardería por alteración genética y por algún tipo de hábito tóxico de una forma pasiva, ¿verdad? Pasiva, sobre así es. todo los que son fumadores pasivos. Entonces, doctora, ¿cuáles serían las causas a nivel de bacteria más frecuentes? Porque nosotros tenemos microbiota a nivel de las fosas nasales que tienen una vida muy armónica y trabajan y tienen sus funciones. Automáticamente se quieren desligar de sus funciones, ir un poquito más allá, empiezan las complicaciones y la patología. Entonces, ¿cuáles son las bacterias, esas enterobacterias que producen otitis media? Las causas más frecuentes de las otitis medias agudas son el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis y el Haemophilus influenzae. Con este último, como forma parte del esquema de vacunación nacional. Los dos, el primero y el último. Y exactamente, el estreptococo también. Ha habido una reducción importante de los episodios de otitis media aguda porque hay un esquema de vacunación que produce protección ante estas infecciones. Doctora, iniciamos la llamada. ¿Quiere tomarla ahora o le damos un momentito más?
Sí, la podemos tomar. Ok. Crónicas de salud, buenas. Crónicas de salud, buenas. Doctora, parece que la persona no se vaya. Vamos a intentarlo de nueva vez. Dale arriba. Crónicas de salud, buenas. ¿Aló? Sí, a sus órdenes. Sí, Crónica de Salud. Sí, a sus órdenes. Sí, gracias. Le habla Héctor Ogando. Yo tengo alrededor de unas 3 semanas con un ruidito en el oído derecho. Baje un una poquito su especie volumen, como señor de Ogando. latido, ¿no? Perdón, Pero señor no me Ogando, baje un duele. poquito su volumen, por favor. ¿Eh? Baje un poquito el volumen de su radio, señor Ogando, que lo escuchamos perfectamente, pero en momentos tenemos interferencia por el ruido del radio. Ya me alejé de radio. Excelente. Entonces usted tiene un ruido en su oído, nos decía. Sí, es como una especie de latido, ¿no? Y entonces no me duele y solamente eso me sucede de noche cuando me acuesto a dormir. ¿Cuál es su edad, señor Ogando? 81 años. 81 años. Generalmente, la población adulta mayor va disminuyendo ciertas capacidades y eso es natural. Una capacidad visual de un niño de 2 años no es la misma de un paciente adulto mayor. Asimismo pasa con el oído va perdiendo función. Eso no es tinnitus, doctora. Eso es tinnitus, el ruido que él siente en el oído. Es característico que él dice que es como latidos. Hay muchas causas de tinnitus. Lo más frecuente es que el paciente haya tenido exposición durante su vida laboral en ambientes ruidosos como plantas Por contaminación eléctricas. ambiental de Exactamente. sonido. Que no se utilizan de manera adecuada protectores antirruido y durante la exposición uno no tiene ningún problema, pero después que se aleja de ello y tiene mucho tiempo con esa exposición, entonces se produce el daño en el oído interno. Sería bueno que nosotros lo evaluáramos, cualquier otorrino, para descartar que ese pito que él refiere, que es No sea por pulsátil, hipertensión. no sea por hipertensión o no sea por otra causa. Hay algunas causas que son las menores, pero sí tenemos que descartarlas. Son algunos tumores que se producen de vasos sanguíneos y que característicamente el tinnitus es pulsátil, o sea que es sincrónico con el pulso y hay que descartar. Pero lo más frecuente que usted tenga, señor Ogando, es que sea por un daño en su oído interno, por actividad laboral, por trauma acústico de tiempos anteriores. Tenemos otra llamadita, doctora. Crónicas de salud, buenas. 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 Mi nombre es Jimmy. Hola, Que Dios Jimmy. me la bendiga a las dos. Amén, Amén, gracias. Sí. Mire, el caso mío es, yo fui una ocasión al otorrino. Me hicieron un examen normal de los oídos. La doctora me miró con un aparatico y me dijo que todo estaba normal. Pero yo fui porque yo escucho menos que, por ejemplo, que mis hermanos, que encuentro que yo escucho menos que los demás. Entonces yo digo, escucho, pero eso no es normal. ¿Cuántos Y años eso usted me hace tiene? incluso hasta hablar duro a mí. ¿Cuántos años usted ¿De tiene? qué tipo? Dígame. ¿Cuál es su edad? Yo tengo 46 años, Ok. pero yo vengo sufriendo de eso como desde los 30 y pico. Yo encuentro que yo escucho poco. Y- La pregunta mía es qué tipo de examen o qué tipo de chequeo yo puedo hacerme en los oídos para saber. Muy bien, Un tipo de examen profundo. perfecto. Nosotros en la consulta tenemos una torre de endoscopía. La torre de endoscopía permite que con el paciente despierto, el paciente pueda ver, al igual que el médico, su oído externo y parte de su oído medio. O sea que el paciente es bueno que siempre vea lo que tiene. Después de eso hacemos una evaluación donde descartamos el tipo de disminución de su audición, o sea, la hipoacusia, que puede ser conductiva, que por lo que usted me dice es conductiva porque habla más alto. Tienen que hablarle a usted más duro porque no escucha bien. Ahora bien, para poder determinar el grado de pérdida de esa hipoacusia, es decir, puede ser leve, moderada o severa, hay que hacer unas pruebas audiométricas, unas pruebas de audición que se denomina audiometría, que es importante que usted se la realice para poder determinar el tipo de pérdida y a qué podemos atribuirle esa pérdida de audición. O sea, es importante que sea evaluado, se le haga ese examen físico y no obstante eso, que se le explique al paciente, se le haga preguntas de su riesgo laboral, ¿verdad? Claro que sí, como tiene tanto tiempo, debemos descartar algún proceso viral, alguna masa, y también debemos descartar que tenga sus cadenas osculares, es decir, que sus huesos en el oído se encuentren articulados. Todo eso lo podemos descartar
con un examen que se denomina audiometría. Doctora, tenemos compromiso. En breve volvemos, así que no cambie su sintonía y todas sus preguntas en breve vamos a contestar. Hemos regresado, señores. Vamos a recordarle a nuestros oyentes la línea telefónica para que hagan sus preguntas y después no se queden con la duda. Nuestros teléfonos en cabina son 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior y libres de cargo tenemos el 809-200-7777. Aquí tenemos una hermosa otorrino joven, profesional e inteligente. Muchas gracias. Es mutuo el cariño. Sí. Que está hablando de otitis media, señores, que no es más que la inflamación, ya sea viral o bacteriana, a nivel de ese oído medio que tenemos nosotros. Ella dio una explicación magistral. Explicó lo que eran las estructuras que componen esta parte de nuestro oído, las causas y los factores que tenemos de riesgo. O sea que en alguna ocasión nuestros hijos, antes de los 6 meses, por un proceso gripal viral, ha presentado lo que se llama un acontecimiento de una otitis media. Pero también tenemos que saber las complicaciones, doctora, lo que implica una otitis media. Muy bien, las complicaciones de las otitis media nosotros las podemos clasificar en 2 tipos. Las que se localizan dentro del hueso temporal y las que se localizan fuera del hueso temporal. Explíquele cuál es el hueso temporal. El hueso doctora. temporal es un hueso que se encuentra en el cráneo. Pegadito del oído. Donde se encuentra el oído. Es un hueso que está en la base del cráneo, es decir, en la parte de abajo. Ahí se encuentra el oído, es una estructura ósea, en un hueso que sostiene el oído, por así decirlo. Entonces, como vemos, no hay que saber mucha anatomía para ver que el oído se encuentra en la cabeza. Y como se encuentra en la cabeza, se pueden presentar complicaciones a nivel intracraneal, es decir, dentro de la cabeza. Por suerte son las menores, son las inferiores, debido a la era de los antibióticos, de que se medican con mucha frecuencia los antibióticos y generalmente no se ven las complicaciones intracraneales, pero sí se pueden presentar y cuando ocurren en algunas ocasiones tienen una alta mortalidad, como son los abscesos dentro del cerebro. Cuando una infección dentro del oído no mejora, ya sea por antibióticos, que las bacterias tienen cierta resistencia, o porque no se ha medicado de manera adecuada, con dosis y con frecuencia, esas infecciones no se limitan al oído, sino que pueden irse a otras partes del cuerpo, como mencioné, el cerebro. Y pueden ir desde una meningitis, en donde el paciente tiene irritabilidad, donde el paciente tiene limitación para mover el cuello, el paciente presenta fiebre, cefalea, mucho dolor de cabeza, le molesta la luz, lo que denominamos fotofobia, el paciente tiene vómitos en proyectil, visión borrosa, papiledema. Todo eso son signos que nos orientan de que el paciente puede tener alguna afectación meningia, es decir, alguna afectación de su cerebro como consecuencia de una infección de oído. Evidentemente, en estos pacientes, porque hay muchas otras causas de meningitis, pero la otológica, es decir, la del oído, es frecuente, entonces debemos descartar de que el paciente no tenga un proceso infeccioso del oído. Siempre en esos casos, la historia clínica nos revela de que el paciente tiene años supurando por el oído. Son pacientes que tienen más de 10, 15 años supurando por el oído porque tienen una perforación en la membrana timpánica y cada vez que se exponen al agua por la inmersión en piscinas, playas y demás, o por el baño, esa agua llega a oído medio, entonces se contamina. En algunas otras ocasiones se puede presentar la meningitis en el contexto de una otitis media aguda, es decir, que el paciente tenía 2 o 3 días con malestar general, con fiebre, con irritabilidad. Y esto se presenta sobre todo en pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso. Pacientes diabéticos y con VIH-Sida o con algún proceso oncológico. Oncológico, trasplantado, paciente con tratamiento bajo esteroides. Esos pacientes son más susceptibles a que se puedan presentar las complicaciones intracraneales. Cuando son las complicaciones como la meningitis, siempre es importante poder descartar la presencia de alguna masa a nivel cerebral, por eso hacemos estudios de imágenes cerebrales y una vez se descarta que no haya ninguna masa, se debe hacer el diagnóstico específico con una punción lumbar. Los mismos microorganismos, es decir, las mismas causas de las infecciones de oído medio, son las mismas causas de la meningitis.
es decir, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus y la Moraxella catarrhalis. Que cada uno, a medida que va complicándose la pronunciación, señores, es peor el tratamiento, permítame decirle. Es importante que los padres sepan, doctora, nosotros los dominicanos tenemos cultura de automedicación. Utilizamos antibióticos por un dolor de cabeza y analgésicos por una infección. Eso es normal y patognomónico aquí en Dominicana. Entonces, ¿qué sucede? Un niño de poca edad que refiere molestia cuando le tocas el pabellón de la oreja, o sea, la oreja, que refiere fiebre, o sea, mami, tengo frío, tengo sed, está hipoactivo, que le ven los ojos llorosos, que tiene un aumento y tiene un antecedente de que fue a la playa, que fue a la piscina. Lo correcto es que antes de usted iniciar con una gota de oído, Tópica. vaya al médico. E inclusive observamos en muchos casos que no tenemos la cultura tampoco de verificar. Las gotas de oído y las gotas de los ojos tienen un tiempo la cual caduca. Caduca, y cada gota tiene una indicación en particular. Claro que sí. Es decir, la infección que yo tenga, aún tenga el mismo tipo de secreción, no necesariamente va a tener una buena respuesta a la gota de mi familiar o de mi vecino. Es importante decir que dentro del oído tiene trayecto un nervio, que es el nervio facial, que es el nervio que va a la cara. ¿Cuál es la importancia de eso? Que tiene muchas funciones, doctora. Muchas funciones. Es un nervio mixto, es decir, se encarga de dar movilidad a los músculos de la cara, tiene que ver con la percepción del sabor en la lengua. En la parte del tercio anterior. De los 2 tercios anteriores, y también participa en la inervación secreto-motora, es decir, que tiene que ver con la producción de lágrimas y producción de saliva. Sonrisa de... Hay personas que por una parálisis facial pierden la sonrisa. Pierden la sonrisa, sí. Cuando nosotros tenemos alguna infección de oído medio, a veces por la otitis media aguda, mencionamos que hay mucha pus, mucho moco, presionando una cajita. Dentro de esa cajita pasa de manera natural. Que tiene aire, pero cuando está llena de moco, ese aire prácticamente es inexistente, entonces aumenta más la presión. Y en esa cajita, de manera natural, pasa el nervio facial. El nervio facial es un nervio que está contenido en una cobertura ósea, por así decirlo, es decir, que tiene una protección. Pero el 20% de la población tiene dehiscencia, es decir, que hay parte de ese trayecto no tiene esa protección. Es decir, que el nervio se encuentra descubierto, está desnudo. ¿Qué pasa? Si yo tengo un proceso infeccioso con mucho moco, con muchas bacterias, con muchas toxinas, ese nervio que está descubierto se enferma también, se inflama y se infecta. ¿Y cómo se manifiesta eso? Con una parálisis facial. Es lo que nuestra población de manera general lo refiere como la boca desviada, en la cual el paciente le torció los labios. Se le torció la boca, el paciente no puede cerrar el ojo, el paciente está como afásico, como que no representa ningún tipo de emoción, porque presenta una parálisis facial. Cuando esto ocurre de manera abrupta, es decir, el paciente estaba bien ayer y ya hoy el paciente tiene el labio desviado, o no puede cerrar el ojo, o no presenta arrugas en su frente, entonces ese es un signo de alarma que el paciente debe acudir inmediatamente a un otorrino, siempre que está asociado a algo otológico, porque en esos casos hay que buscar la descompresión de ese nervio para que esa parálisis facial sea simplemente transitoria, es decir, que no deje secuelas permanentes, y que en pacientes pediátricos, como por ejemplo, que son muy vulnerables, evitar que permanezcan así, porque eso va a tener repercusiones en su desenvolvimiento posterior. Sobre todo emocionales, doctora. Muy importante esa parte. Doctora, es un tema interesante. Yo creo que el tiempo no nos daría para conversar solo de otitis media, sin la interna, sin la externa. Es una causa frecuente de lo que es las consultas en pediatría, también en adultos. Tenemos muchos hábitos que tenemos que abandonarlo porque son incorrectos. Y también debemos enseñar a las personas cómo higienizarse sus oídos, cuántas veces ir. Así es que usted no se puede ir de acá sin decirnos dónde ubicarla y sus recomendaciones. Bien, lo principal es que los oídos no se deben limpiar, eso es lo principal. No debemos limpiar el oído con ningún tipo de cuerpo extraño. El organismo es sabio, yo pienso que Dios es perfecto en todo lo que hace, y con el cuerpo no fue la excepción. El cuerpo tiene un mecanismo de autolimpieza y el oído también.
En algunas ocasiones, si hay una sobreproducción de Cerumen. cerumen, por ejemplo, entonces el paciente refiere que el oído está tapado, que no escucha bien. Pues entonces yo le recomiendo que asista a un otorrino para que conste de que simplemente sea cerumen o que no sea por otra causa. Si usted tiene un proceso infeccioso, algún dolor de oído, algún tipo de secreción, el oído no debe botar ningún tipo de secreción en ningún momento, entonces usted debe acudir donde un especialista para que descarte y diagnostique correctamente. Y otro consejo muy importante, evitar la automedicación con gotas, porque muchas de esas gotas solo deben ser utilizadas en el oído externo, y si tenemos una perforación, lo cual los pacientes no saben, y penetran esas gotas hacia el oído medio, oído interno, puede tener repercusiones, es decir, que el remedio sale peor que la misma enfermedad. Así es que, excelente, doctor. ¿Y dónde podemos ubicarla? Estamos brindando nuestros servicios en el Centro Médico Vista del Jardín, en los horarios lunes y miércoles a partir de las 8 de la mañana. Excelente, doctora. ¿Y los números de teléfono de allá? 809-563-9923. Sí, así. Y pidan su cita con la doctora, claro que sí. Ella se le olvidó. La paciente se lo sabe para salvarla. Señores, ¿y cada qué tiempo tenemos que ir donde el otorrino, doctora? En un paciente que no tenga trastorno audiológico, trastorno auditivo, por lo menos una vez al año, para corroborar que todo se encuentra bien, no tan solo en la esfera del oído, sino de nariz, cavidad oral, cuerdas vocales y demás. Porque coincido con usted cuando menciona que la medicina preventiva es nuestro mejor recurso. Doctora, hay un hábito que creo que debe ser fomentado para que lo utilicemos toda la población de Crónicas de Salud, todos los que nos escuchan. Su hijo va para la escuela, es correcto que se le haga una evaluación visual, llevarlo donde el otorrino para que se le haga su audiometría, que se le haga su evaluación física para que investiguemos que la salud de nuestro bebé esté incorrecta. De hecho, ya la mayoría de los centros educativos le están solicitando para inscribir los niños, lo cual encuentro que es una muy buena política, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta de que el paciente pediátrico tiene un trastorno auditivo ya en etapas muy tardías. Por eso, de manera estandarizada se ha protocolizado que el paciente pediátrico debe tener una prueba audiológica, una evaluación de un otorrino, una evaluación de la agudeza visual, antes de insertarse a su vida escolar. Y sus vacunas. Usted sabe, doctora, que una de las causas de trastorno de la concentración, niños que tienen problema, alteración de aprendizaje, se relaciona con el oído. Hipoacusia. De hecho, a muchos pacientes de esos niños tienen que sentarlo delante o tienen que hablarle muy fuerte porque ellos no escuchan, y tal vez no es que se hacen, es que tienen algún tipo de trastorno de disminución de su audición, una hipoacusia conductiva por moco, por ejemplo, porque como hoy solo hablamos de otitis media aguda, pero hay otros tipos de otitis, como otitis media con efusión, en la cual simplemente hay moco detrás, y lo que se va a traducir esto es que el paciente no escucha bien. Doctora, se agotó el tiempo. Vamos a ser feliz a Jonathan y vamos a concluir por el día de hoy en Crónicas de Salud, recordando a todos que para nosotros nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.